¿Ven mi pantalla? Muy buenas noches. Acá estamos presentando el trabajo de las incertidumbres y riesgos en el soporte de la tecnología como ayuda de la administración de contratos, ¿no? Este grupo está conformado por Víctor Alberto Leonardo González, Darwin Zúñiga Villanueva, Ricky Sedano Guamán y nuestra compañera Mari Ramos Fernández. Se nos ha tocado analizar los videos que la anterior semana se nos ha dado. El primer video viene a ser con respecto a los conceptos claves, donde todo project manager debe considerar los factores que generan los riesgos o que pueden poner en peligro la ejecución del proyecto y la misma que tiene que ejecutarse de forma más correcta. Esta persona tiene que basarse sus funciones con la metodología del Project Manager Institute, o el PMI, para alcanzar los objetivos planteados. El riesgo es un evento incierto, con un efecto negativo o positivo, ¿no? La aparición de el Project Manager al inicio de un proyecto implica la consideración de los riesgos que puedan conducir al fracaso de la ejecución de la obra. La dirección de los proyectos debe contemplar los principales factores de riesgo. Entre ellos se encuentran los siguientes. Aquí acabamos de mencionar algunos, ¿no? Aparición de nuevas tecnologías, la dependencia y elevada compleja entre los proyectos, los objetivos poco claros, la falta de apoyo de la alta dirección, la falta de compromiso e involucramiento de los distintos estándares del proyecto, alineamiento inexistentes del proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, el tiempo, el presupuesto determinado para la ejecución de la obra, el sustento de la medición del desempeño, la comunicación poco efectiva y la mala administración del proyecto. Con respecto al segundo video, al segundo punto, la desviación a corto plazo, la desviación en plazos y costos del proyecto. Aquí, el administrador de contratos tiene que tener o realizar e interpretar los reportes de los indicadores, el KPI, y también saber determinar las causas de la desviación para informar de la relevancia de los contratos, identificar los tiempos estimados e incorrectos en función a los reportes recibidos, y contar con un plan de gestión de cambios y variaciones. Con respecto a lo que son riesgos y conceptos de ampliación. Los riesgos, como yo les había dicho, es un evento que afecta en tiempo, en costo, en calidad del proyecto, y se debe identificar los riesgos. Según menciona la OCE, durante la elaboración del expediente técnico, se deben identificar estos riesgos visibles para que luego después en la ejecución de la obra no tenga menos impacto. En la OCE, el 2017, indica que se debe realizar un análisis cuantitativo de los riesgos, identificando todos estos en base, utilizando la guía del PMBOK, según la matriz de probabilidades de impacto, como podemos ver acá en la diapositiva, en la parte inferior derecha. Y por otro lado, también se produce riesgo dentro del área de trabajo, donde se utiliza la norma G.050, la seguridad durante la construcción. Entre las propuestas, elevación de un plan de acción para el riesgo y coordinar de forma más rápida para poder determinar estos eventos. Visualizar tareas, ¿no? Con respecto a visualizar tecnológicamente el análisis de los riesgos en la zona de trabajo. Preguntarse, ¿qué riesgo mitigar en primera instancia? Preguntarse, ¿cuál es la metodología a seguir para mitigar este riesgo? Y con respecto a la metodología, elaborar un análisis de riesgo antes de cada actividad, gestión de riesgo en contratos, planificación, identificación y seguimiento de control de riesgos. Con respecto al colapso de edificación en USA, que es un condominio de 12 pisos, como podemos ver acá en la parte de atrás, en la parte acá derecha, la estructura
Después del video se hizo un análisis de las fallas por las cuales toda esta edificación colapsó. Una de ellas fue por el funcionamiento de la zona del nivel del sótano, el pandeo de las columnas por el peso de las losas, ¿no? La falta de resistencia de la armadura de acero y la falta del mantenimiento del edificio. ¿Qué ha pasado aquí? Como se pudo ver en el video expuesto por el arquitecto, este edificio tiene muchas causales que han determinado la falla de esta estructura. Se pudo observar, por ejemplo, también en el video, que las vigas no tenían peralte, ¿no? Y justo esta edificación, que ya tenía ya buen tiempo de vida, porque fue construida en el año 81, estaba buscando ya su certificación para 40 años más. Pero ¿cuál fue el problema en todo esto? Estas fallas que conllevaron que toda esta edificación se desmoronara, ¿no? Y eso también de alguna forma ha afectado que el administrador de proyectos, el administrador de contratos, debió haber visualizado, proyectado las posibles, el cumplimiento de alguna forma de la resistencia o el diseño de la estructura para que pueda tener una vida óptima y que no pueda pasar todo lo que ha pasado en este momento, ¿no? Aquí más, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El administrador de contratos debe involucrarse con todos los stakeholders internos y externos, ¿no? No se cumplió con el proceso constructivo en la edificación. Por otro lado, se indica que se debió utilizar vigas aperaltadas, como ya le venía diciendo, ¿no? Utilizar losas planas con acabados y un mayor control en la etapa de funcionamiento, ¿no? Tampoco se ha visto lo que es la parte, digamos, de mantenimiento, ¿no? Ujú. ¿Qué ha generado esta destrucción de este edificio, ¿no? Un derrumbe dejó 98 muertos y herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Analizar el contrato de construcción con una mente abierta, conocer los seguros durante todo el proceso de construcción para el contratista, responsabilidades, garantizar el proyecto, etc. Adoptar estrategias conjuntas multidisciplinarias para analizar los riesgos del proyecto. En el quinto video vimos la línea de Metro de Lima y planeamiento, ¿no? Este megaproyecto de la línea 2 del Metro de Lima y Callao uniría directamente los distritos de Ate, Santa Anita, Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, ¿no? Breña, Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, que sería recorrido solamente en 45 minutos. El Estado ha firmado 3 adendas que exigen mayores gastos por incumplimiento de los términos del contrato, de los cuales son los siguientes. El Estado no ha podido otorgar los predios necesarios para la construcción de las estaciones y los pozos de ventilación. El problema que tiene el Perú es en el manejo de expropiación. La demora de esta línea número 2 se debe a estos causales. Con fecha de 28 de abril del 2014, se da inicio a los trabajos de este megaproyecto de la línea número 2. Para el 20 de agosto del 2016, ¿no? Se ha entregado solo 7 de los 37 terrenos donde se construirían las estaciones y pozos de ventilación. Para el 2020, ya tiempos más actuales, solo se han construido 10 kilómetros de la línea número 2, ¿no? En resumen, ¿no? Los motivos del retraso, las interferencias, los cables, las tuberías, las empresas prestadoras de servicios públicos, tanto de agua, luz, telefónica, gas y cualquier otro elemento subterráneo, salvo que se impida a partir de ahora que estas empresas ejecuten nuevas obras. Las dificultades a este punto podrían incrementarse. Las expropiaciones necesarias para liberar que el área donde las cuales recurrirá la obra se calcula entre un alrededor de 100 familias que serán afectadas, las cuales deberán ser trasladadas y también deben ser indemnizadas. El administrador de contrato
antes de la ejecución del proyecto, debe analizar que los previos o terrenos sean liberados con el fin de evitar sobrecostos, en este caso por incumplimiento de contrato. En la parte de ingeniería, en el estudio de ingeniería, son de responsabilidad del consorcio de supervisiones internacionales de la línea número 2, que la empresa peruana CESAL, su contrato le impide declarar públicamente los motivos de la demora de la aprobación de estos, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos estos detalles han generado que la obra se extienda más allá del tiempo correcto de ejecución de su obra, y también por el desconocimiento del administrador de contratos de todas estas causales que acabamos de mencionar. Con respecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver la pérdida de información, el análisis actual de la base, en lo que viene a ser, digamos, el cuadro, la línea de diseño, la entrega del proyecto que está por encima del tiempo proyectado, ¿no? En el video número 2, perdón, en el video número 6, se habló sobre el colapso de la viga del puente de USA, que es una obra del 2018 que se ejecutó en Estados Unidos, que tuvo como consecuencia 6 personas fallecidas y 100 personas hospitalizadas, ¿no? Las herramientas que ayudarían al administrador de contratos sería una gestión de riesgos debidamente correcta para este tipo de obras, conocer los factores ambientales de la empresa que impregnan en la decisión que se toman en los proyectos, identificar y evaluar los riesgos positivos, oportunidades, y los riesgos negativos, amenazas, primando la seguridad y la salud de las personas. Con respecto al video número 7, que se ha hablado del planeamiento y control de fallas en Argentina, el origen de los riesgos es la incertidumbre inherente a la dirección de proyectos. Hay que vincularla, esta incertidumbre, con los conocimientos escasos de las personas que tenemos sobre la realidad del proyecto y su entorno. La incertidumbre es la manifestación de la limitación del conocimiento existente sobre los aspectos claves para el proyecto. La incertidumbre son las formas que se manifiestan en las variaciones de los resultados y en la determinación de los escenarios. Las herramientas que pueden ayudar a un administrador de contratos: tener una visión clara y precisa del proyecto, mirar hacia el futuro, gestionar la incertidumbre, tener claro el plan y estrategia general de los diferentes frentes de ejecución del proyecto, tener claro las diferentes tareas que construyen el proyecto y vinculación tecnológica. En el último, con respecto a la que viene a ser la construcción de la Videna y los Juegos Panamericanos, tuvo un tiempo de ejecución de 18 meses, un área de trabajo de 103.000 metros cuadrados, un área construida de 78.600 metros cuadrados, que de alguna forma se construyó en un tiempo récord. Fue ejecutado por COSAPI, ¿no? Se construyó centros acuáticos, piscinas olímpicas, tanto para clavados, para natación, también para la parte de calentamiento, polideportivos, para una asistencia de 980 asistentes, velódromos para un aforo de 1.595 personas, un estadio de casi 5.370 personas, pistas de calentamiento, un centro de calentamiento también y un estacionamiento subterráneo para 150 vehículos. Todas estas construcciones de alguna forma fueron ejecutadas dentro del plazo correcto. ¿Qué implica acá? Justo habíamos hablado en el video que el tiempo de ejecución del control, mejor dicho, perdón, el tiempo de ejecución estuvo bajo el contrato Fast Track, ¿no? Donde se ahorró bastante tiempo en lo que viene a ser, digamos, en la ejecución de partidas, donde había algunas partidas que se podían hacer de formas paralelas o sin necesidad que éstas acaben, ¿no? Y eso acortó muy bien el tiempo, generando que el proyecto se pueda terminar dentro de los plazos establecidos. Eso sería todo, compañeros. No sé si alguna pregunta de parte de ustedes. Muchas gracias, en todo caso.